Hola amantes de la serie, en este vídeo les contaremos los detalles del próximo episodio y las escenas que les interesan. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. La calidez del amor resuena en el amplio salón de la mansión, pero una sombra roe sigilosamente esta paz. Orun toca el hombro de Ira y dice: «Mientras estés conmigo, no hay posibilidad de decepción». Ira, con tristeza en los ojos, murmura: «No lo demuestras, pero tú también estás triste». Orun dice: «Estoy triste porque tú estás triste, no te canses el corazón por nada», y besa a Ira en la frente. Aquel momento de tristeza cuando la prueba de embarazo dio negativo aún impregna la atmósfera de la mansión. Afife abraza a Ira y la consuela diciéndole: «Por favor, no estés triste, hija mía, el tiempo lo embellece todo». Ira intenta sonreír, pero la amargura en su interior es visible en su rostro. Sarah corre hacia su madre y le pregunta: «Mamá, ¿pintamos otra vez?». Ira responde: «Claro, querida», y abraza a Sarah, pero siente que está a punto de desmayarse por un ligero mareo. «Estoy un poco cansada», dice, pero la mirada preocupada de Sarah la desanima. En la cocina, Eylul observa el estado de Ira con una sonrisa pícara mientras acomoda las tazas de café. «Genial», murmura para sí misma, pensando que su plan está funcionando a la perfección. Sigue poniendo pastillas anticonceptivas en las bebidas de Ira y triunfa diciendo: «Aunque lo intentes día y noche, no podrás tener un hijo». Dice lo suficientemente alto para que Ira lo oiga. El señor Orun está muy disgustado, pero no puede decírtelo. Ira regresa enfadada a la cocina al oír estas palabras y pregunta: «¿Quién te dijo esto, Eylul?». Eylul responde con inocencia: «Solo lo sentí así, me malinterpretaste», y se marcha. Pero como si una aguja se le hubiera clavado en el corazón a Ira, aunque su confianza en Orun no se ha quebrado, estas palabras siguen en su mente. Beille nota los movimientos agitados de Eylul mientras recoge los vasos en la cocina. «¿Qué trama esta chica?», murmura para sí misma, pero no encuentra una pista concreta. Eylul ríe nerviosamente al teléfono con Yüksel, diciendo: «La tristeza de Ira me está jugando una mala pasada». Yüksel advierte: «Esto se está alargando demasiado, te van a pillar», pero Eylul dice: «No pararé hasta conseguir la fortuna de Orun», y cuelga. Ira se despierta con náuseas de nuevo durante la noche, baja a la cocina y hierve menta y limón. Cuando Orun despierta y ve a Ira sola, le pregunta: «¿Por qué no me dijiste qué te pasa?». Ira sonríe y dice: «Solo tengo náuseas, ya se me pasarán», pero la mirada preocupada de Orun la conmueve. Orun abraza a Ira y le dice: «No me lo perdonaré si te pasa algo». Por la mañana, Ira se siente débil de nuevo mientras comparte una tortilla con Sarah en el desayuno. Afife dice: «Cuídate, hija mía, se me pasarán las náuseas», y le estrecha la mano. Pero los propios problemas de salud de Afife eclipsan este momento de consuelo. Mientras Eylul vierte otra gota de medicina en el agua de Ira, se sorprende al oír la pregunta de Sarah: «Mamá, ¿debería beber agua?». «Esto no es tuyo, querida», dice, y rápidamente retira el vaso, pero esta prisa podría llamar la atención de Beille. Si Beille le dice a Orun que Eylul jugó con el vaso, sembrará la sospecha. Pero por ahora, Eylul sigue explotando la confianza de la mansión. Afife suspira: «No quiero irme sin ver a mi nieta», mientras rebusca entre la ropa de bebé en su habitación. La advertencia del médico: «Puede que tu corazón no lo aguante más», oprime el corazón de Afife. Las náuseas de Ira le dan esperanza y al mismo tiempo la preocupan. «Si algo le pasa a Ira, esta mansión no podrá soportarlo», dice, ocultando las lágrimas. Sarah le pregunta a su abuela: «Mamá se pondrá mejor, ¿verdad?», mientras su inocencia se convierte en la esperanza de la mansión. Orun dice: «La tristeza de Ira me está destruyendo», mientras habla con Afife. Afife calma a Orun diciéndole: «Dale tiempo, todo estará bien». Pero los pasos sigilosos de Eylul resuenan por los pasillos de la mansión. Eylul se cuela en la habitación de Ira y mira su reloj de arena,
diciendo, esta mujer aún tiene esperanza. Si Ira sorprende a Eylul en su habitación, el equilibrio de la mansión se tambaleará. Si Orun recibe noticias del gerente del banco, Mitas Bey, de que el número de intentos de acceso a su cuenta ha disminuido, respirará aliviado. Pero el verdadero objetivo de Eylul ahora es el propio Orun, no la fortuna. Si me quito a Ira del medio, Orun será mío, trama un plan. Si Sarah corre hacia su madre y le dice, te dibujé una flor, los ojos de Ira se llenarán de lágrimas. Pero estos momentos de inocencia se ven amenazados por una oscura trampa dentro de la mansión. En la casa de la ciudad, el amor de Aziz y Elif arde como fuego, pero el hedor de la traición lo pone todo en peligro. Gurbuz se entera de que Aziz es policía y enloquece de ira. Traidor. Oye a Aziz hablando con el comisario con un dispositivo de escucha y lo acusa diciendo, mentiste durante 4 años. Gurbuz va a casa de Aziz y lo presiona, diciendo, te casas con Is, ¿de qué hablas con Elif? Aziz intenta salvar la situación diciendo, me malinterpretaste, Elif lo es todo para mí. Pero la pregunta de Gurbuz, ¿qué asuntos tienes con la policía?, le acelera el corazón a Aziz. Gurbuz sueña con matar a Aziz, pero su ira aún no se ha convertido en un plan. Si Gurbuz le dice al jefe que Aziz es policía, su vida penderá de un hilo. El comisario le advierte a Aziz, este asunto es peligroso, mantén a Gurbuz alejado. Aziz abraza a Elif y le dice, te quiero, ningún obstáculo podrá separarnos. Elif rompe a llorar y dice, no puedo vivir si te pasa algo. Cuneyt se acerca a Elif y le dice, puedes construir una vida tranquila conmigo. Pero Elif rechaza a Cuneyt una vez más, diciendo, mi corazón está con Aziz. Suzan invita a Cuneyt a cenar y dice, gana a Elif, Aziz le hará daño, lo que lo intriga. Y se queja con Aziz, ¿qué pasará con los planes de boda? Pero Aziz le resta importancia diciendo, ahora no es el momento. Akif apoya a Elif diciendo, hija mía, escucha tu corazón. Gurbuz tira accidentalmente la bandeja de té de Suzan y aumenta el caos diciendo, yo otra vez. Pero esta torpeza no es suficiente para ocultar la ira que siente Gurbuz. Si el dispositivo de escucha capta a Aziz diciendo, comenzará la operación de la boda en la granja, la ira de Gurbuz estallará. Aziz se reunirá en secreto con el comisionado para resolver esta trampa. En el jardín de la mansión, el amor de Orun e Ira florece como un manantial. Pero el juego astuto de Eylul está a punto de envenenar esta primavera. Las náuseas de Ira oprimen el corazón de la mansión. El plan de Eylul, aunque permanece en la sombra por ahora, es como una bomba a punto de explotar. ¿Arrojarán las vagas sospechas de Beille la luz sobre la verdad? ¿Podrá Afife proteger su esperanza de un nieto? En la casa de la ciudad, la misión secreta de Aziz pende de un hilo. ¿Destruirá la ira de Gurbuz el amor de Aziz y Elif? ¿Conmoverá la sombra de Cuneyt el corazón de Elif? Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. Mientras el amor y la traición sacuden la mansión y la casa, un torrente de emociones abrumadoras aguarda al público.